conmemora el Día Nacional del Técnico, hoy es 10 de octubre. Hace 110 años que existe la educación técnica en nuestro país. Vale pues también. Bueno, en realidad yo también tengo un estilo como el de nuestro secretario general, el amigo y compañero Romero de UDA, a su vez presidente del FACTEC. Y en este tipo de encuentros, en este tipo de congresos, habitualmente uno viene con un speech, decir, bueno, ¿de qué habla? Pero quiero hacer referencia muy breve, el tema por el cual se me ha convocado acá, como lo dice en la presentación del amigo locutor, sobre el Mercosur. Pero me quiero referir a otras cuestiones que hace a la esencia de este congreso, algunas cosas que se han dicho aquí, y sobre todo al espíritu que debe llenarnos a nosotros, quienes somos militantes de este espacio de educación, para el tiempo que va a venir. En la zona del Mercosur, fíjense qué cosa extraordinariamente visionaria tuvieron aquellos hombres preclaros del siglo anterior, cuando Otto Kraus presenta su trabajo, su programa para la educación técnica. Ni en Bolivia, ni en Chile, ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en Paraguay existen formaciones técnicas con responsabilidades civiles. Lo que sí existen, y últimamente con mayor grado de inserción, como bien dijo María Rosa Armando en su exposición, es un acompañamiento de la educación brasileña a los requerimientos de su industria. En la industria mecánica, metalmecánica, automotriz y la industria metalúrgica en general. Pero no tiene, como nuestro país, formaciones técnicas profesionales que les otorga responsabilidades civiles en el ejercicio de la profesión. Esto vale remarcarlo para evaluar qué ha pasado en nuestro país, que desde aquel entonces hasta hoy, las sucesivas etapas primero reafirmaron y confirmaron nuestra vigencia como técnicos y después fue decayendo nuestra vigencia como técnico, y lo que es peor, no se interpretó el momento histórico que vivía Argentina para consolidar esa educación técnica que tantos añoramos del EXCOM. Se ha venido trabajando en Cancillería, en la Comisión del Mercosur, con cuestiones protocolares, hay que decirlo. El INET ha venido trabajando generando un marco que va a requerir etapas, procesos, acuerdos, pero que va más por nivel de Cancillería que por el nivel que nosotros podemos actuar cada uno en nuestro sector de manera concreta. Pero como que se ha invitado a este congreso a todos nosotros para debatir nuestras cosas, no debo olvidarme que el Mercosur existe. Pero también hay que decir la verdad. Las diferencias en los planes educativos con los países hermanos radican precisamente en la necesidad de afrontar sus propias particularidades. La nuestra, que se tuvo en los primeros 50 años, hablo de 1950, después del 50 en adelante, cuando aparece el CONE, que se unifican las escuelas, constituyen una etapa, pero que marcan claramente que nuestra educación técnica sí apuntaba a una necesidad, esto lo digo con mayor de los respetos por los países limítrofes, pero diferente, para una sociedad diferente, para una realidad socioeconómica diferente,
y para el ciudadano que, sin ser mejor ni peor, somos distintos a nuestros hermanos. Sabido es que en aquel entonces Argentina tenía una preeminencia sudamericana en educación, y no lo digo yo, lo dicen los entendidos, lo dice la historia, y a nuestro país venían a nuestras escuelas secundarias y a nuestras universidades vecinos de estos países. Y ya cambiando un poco el marco de lo que quiero expresar, lo que quiero contarles, me parece oportuno, como aquí hay profesores de distintas disciplinas y representantes de diversos sectores, y además distintas provincias con distintas realidades, refrescar la memoria en algunas cuestiones históricas que no siempre son sabidas. En 1757, el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires fue dirigida por don Pedro Preciado, maestro mayor. Y con él trabajaron, por supuesto, técnicos de España y de la Vieja Europa. En 1824, Rivadavia, más precisamente el 6 de febrero, dicta la primera norma legal que establece en el artículo 7º que ninguna obra pública podrá ser ejecutada, construida, si no tiene la dirección de un maestro mayor, en el artículo 7, 1824. En 1882, la ciudad de La Plata tuvo su plan regulador, su planificación y su construcción a cargo del ingeniero Pedro Benoit, por leerlo en nuestro idioma, Benoit. Este buen ingeniero trabajó con 5 maestros mayores de obras, maestro mayor en aquella época, que se hicieron cargo de los edificios que en la época tuvieron un gran esplendor en La Plata de entonces. Y hasta que llegamos, como dijimos, a 1898, donde Otto Kraus presenta los planes. Esto para que conozcan, quienes no lo conocen, lo difundan y se den cuenta que cuando a veces nos ponemos un poco fanáticos y demasiado parcializados en las cosas que decimos respecto a la educación técnica, tiene un antecedente histórico, tiene una razón de ser. No es capricho de los técnicos y no es porque no pongamos la camiseta con demasiado fanatismo. Lo cierto es que en lo personal yo soy un fanático y no me importa, pero en cierto modo. En realidad, los sistemas fueron 3, o mejor dicho, las casas de estudio: las escuelas fábricas, las escuelas industriales y las escuelas de artes y oficios. Las escuelas de arte y oficios que posteriormente se transformaron en las escuelas de formación profesional o laboral. Las escuelas fábricas surgidas con posterioridad a la reforma educativa profunda que introdujo la educación técnica Otto Kraus, pero que son anteriores a la creación del CONE. Y las escuelas industriales que sí son originarias de aquella época, cuando Otto Kraus presentara el plan de estudios. Con la creación del CONE, las escuelas fábricas y las escuelas industriales se transforman, por todos conocidos, en escuelas de educación técnica. Y ahí es donde aparece con un esplendor y un vigor realmente notable la identificación de nuestras escuelas. Porque independientemente de cualquier valoración política, independientemente de lo que cada uno piense de nuestro país con sus distintas etapas políticas, fue el gobierno de 1945 en adelante, hasta el 55, que con la incorporación de las escuelas fábricas le dio cabida a una masa de colegas técnicos potenciales, pero que no tenían su formación académica ni práctica,
y que la sociedad, incorporando a la clase obrera y a la clase media, no tenía alternativa como para canalizar su vocación. Y porque además un país crecientemente industrial reclamaba la incorporación de técnicos, gente que supiera proyectar, dirigir, calcular y hacer cosas, pero también experiencia y práctica laboral para hacer cosas con las manos, que son los que a veces constituyen elementos insustituibles en cualquier proyecto industrial. De nada vale proyectar cualquier diseño sin quien lo ejecuta no sabe cómo realizarlo ni qué herramienta emplear. ¿Está claro? Esa incorporación de esa masa social a la vida económica argentina le dio impulso a la industria, a la actividad económica, a la actividad agraria. En este país se construían aviones, locomotoras, trenes, coches motores, y podemos seguir nombrando así varios ejemplos. Pero lo trascendente es que se comprendió en aquel periodo histórico que la educación técnica iba de la mano del progreso social de los argentinos. Y eso no hay que olvidar. La relación de aquel tiempo económico con el actual nos explica claramente y nos preguntamos también por qué se abandonó aquello. Después de la creación del CONE, donde tuvieron un auge notable las escuelas técnicas, aparecieron, por supuesto, como siempre pasa en nuestro querido país, los famosos picos y ciclos económicos, donde lo que aparentemente sirvió siempre después dejó de servir, y así no fue porque nos desorientamos. Llegamos así a la década del 90. Esto puede ser un tanto, a lo mejor, de demasiada insistencia, de hacer hincapié en algo que todos conocemos, pero no debemos olvidar nunca lo que significó la Ley Federal de Educación para nuestra educación técnica y fundamentalmente para nuestras escuelas y nuestros maestros, con rebote ineludible en la sociedad. Y no estoy haciendo ninguna valoración política. Cada uno de nosotros es responsable de su actividad y de su pensamiento político. Pero esto es una realidad. En la década del 90 se instrumenta la ley federal, nos produce los daños que no produjo, y aparece otro elemento que en la actualidad nadie lo puede negar, que es la pérdida de autoridad social de la escuela. Y cuando decimos la pérdida de la autoridad social de la escuela, todos somos corresponsables, los ciudadanos, los profesores, los maestros, y por supuesto, quien siempre tiene las mayores responsabilidades de lo que pasa en un país, la conducción política, los funcionarios, que a veces no interpretan lo que tienen que interpretar, o por ignorancia, o por omisión, o porque no les interesa. La cuestión es que esta falta de autoridad social que se trasunta en la escuela primaria, en la escuela secundaria, donde se han tergiversado los valores, obligaciones, roles y funciones de cada uno de los actores, hace que en la sociedad, en su